Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Hoy un tema relacionado, como decía la invitación que se envió a todos ustedes, nuestros usuarios, nuestros seguidores, eh, resolución 454 de 2020. Y como decía esta invitación, decía pues, eh, antes de iniciar todo este tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria, de la emergencia económica, social y ecológica, pues el gobierno, el Ministerio de Salud y Protección Social, había emitido una normatividad y esta normatividad sigue totalmente vigente, no tiene nada que ver con los aspectos relacionados con el COVID-19, pero sí son temas que es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, porque van a incidir, van a impactar directamente en todo lo que tiene que ver con el pago de la seguridad social y la autoliquidación de aportes. Entonces, la invitación para que por favor estén muy, muy atentos, para que nos sigan, para que hagan todas, absolutamente todas las preguntas que ustedes quieran relacionadas con el tema. Aquí tratamos entonces de aclarar todas sus dudas, sus inquietudes. Bueno, mi nombre es Germán Linares, del operador de información simple. Muchas gracias a ustedes por atender esta invitación, por atender esta convocatoria, por sacar el tiempo. Sé que la mayoría de ustedes están laborando allí desde sus casas, entonces la invitación también para que sigamos cuidándonos, sigamos cuidando a nuestra familia, a nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestros vecinos, incluso nuestros compañeros de trabajo. La idea es que volvamos a encontrarnos, pero que nos volvamos a encontrar todos y en muy buenas condiciones de salud y que tengamos todos los cambios que tengamos que hacer en lo que hayamos reflexionado durante todo este tiempo de cuarentena. Bien, bueno, este video, las personas que no se alcancen a conectar ahorita, entonces lo vamos a dejar disponible en nuestras redes sociales, en Facebook lo van a poder visualizar y en YouTube también lo van a poder visualizar si ustedes quieren. Allí también hagan sus preguntas después de que termine la transmisión, eh, si no alcanzan a estar aquí conectados en vivo, y vamos a estar atendiendo también todas las dudas que ustedes planteen a través de nuestras redes sociales. Bueno. Invitación también para que revisen nuestra página web. Recuerden que ahora tenemos nuestra página web www.pagosimple.com. Se ha renovado completamente. eh, Tiene un diseño muy, muy moderno. Totalmente hemos cambiado en cuanto al diseño. La plataforma no cambió. Ojo, la plataforma sigue siendo exactamente la misma. Lo que cambió fue la página web y ahí van a tener ustedes la posibilidad de seguirnos, de estar muy enterados de todas las noticias, de todos los decretos que por esta época, pues tantos decretos se han venido publicando y los que están por ahí pendientes todavía. Entonces, los invitamos para que estén muy, muy atentos en estas publicaciones. Bueno, hablemos de la resolución 454 del año 2020. Es una resolución que expide el Ministerio de Salud y Protección Social antes de que iniciara todo este tema de la pandemia. En marzo del 2020 quedó firmada y quedó vigente por parte del ministerio y trae algunas modificaciones que es importante que todos ustedes conozcan. Inicialmente, vamos a hablar acerca del trabajador penitenciario, que es una nueva figura que se establece a través de esta resolución. Les voy a contar ahorita en qué consiste. Inicialmente lo que nos dice es, trabajador penitenciario se va a pagar a través de una planilla tipo y nos aclara, nos recuerda sencillamente, nos dice en qué otro tipo de cotizantes utilizan la planilla tipo y es claro para nosotros que son aquellos independientes contratistas que autoricen de pronto descontar el pago de la seguridad social, se podrían pagar con esta planilla tipo o los que tengan tarifas de riesgos 4 o riesgo 5 se pueden pagar con planilla tipo Las personas que hagan aporte, que estén agremiados o asociados también pagan a través de la planilla tipo El mecanismo de protección al cesante, que tan de moda por estos días, esos pagos de salud y pensión que hacen las cajas de compensación, lo van a hacer también a través de esta planilla tipo los concejales, las personas que tengan contrato sindical, bueno, los que pertenezcan al programa de reincorporación, y ahorita nos dice adicionalmente la resolución, los trabajadores penitenciarios, que ya les voy a contar quiénes son
también se van a pagar a través de esa planilla tipo Y. Después nos recuerda la norma, nos dice la planilla tipo I de independientes se sigue utilizando por parte de los independientes para el pago de la seguridad social, claro que sí, todos los independientes, beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, las personas que paguen UPC, los que hagan aportes solamente a salud, que estén allí contemplados en la base de datos, los que paguen pensión por medio de un tercero, también lo pueden utilizar. Los prepensionados, los independientes voluntarios que pagan riesgos laborales, los independientes que tienen contrato superior a un mes, todas estas personas tienen la posibilidad de hacer sus pagos a través de planilla tipo I. Entonces, aquí no hay nada nuevo, simplemente la norma nos está diciendo, ojo, porque esto se puede utilizar de esta manera y nos está refrescando esa información. Bueno, luego nos trae una aclaración acerca de la planilla tipo J. La planilla tipo J, entonces nos dice, es una planilla que se utiliza para todo lo que tenga que ver con sentencias judiciales, es decir, cuando se inicia un proceso por parte de un empleado o un ex empleado sobre una empresa. Entonces, si el juez revisa y avala todas las pruebas y las evidencias demostrables, pues puede considerar en algunos casos el reintegro del trabajador a la compañía. Bueno, y aquí lo que nos dice la norma es cuando se trate de reintegros, entonces tendrá que pagar sobre el valor del salario mínimo, al menos que tenía que estaba vigente en esa fecha en la cual la persona fue despedida, ¿no? Bueno, reintegros. Y por ahí hace poco revisé unas sentencias de muchos millones de pesos de trabajadores que efectivamente han logrado demostrar pues que tienen la razón y la justicia les ha dado la razón también y ha permitido que estas personas vuelvan a laborar a sus empresas con el pago de los salarios y con el pago de todas las prestaciones a las que tenía lugar en ese momento. Para las personas que estén de pronto demandando por el contrato realidad, recuerden que esta es una figura también muy frecuente, ¿no? Cuando hay contratos verbales, es decir, no se ha firmado ningún documento, entonces si se despide a esa persona, el juez lo primero que va a preguntar es contrato, y como no existe, ese contrato verbal se va a convertir en contrato realidad. Estas sentencias de los jueces pues obligan a que se pague los últimos 3 años de seguridad social, los últimos 3 años de prestaciones, entonces aquí también se hace a través de una planilla tipo J. Bueno, para el caso de reliquidaciones, que es cuando se dejó de pagar un valor correspondiente al periodo o a periodos anteriores, entonces en ese caso también es importante acceder a esta planilla tipo J, por ejemplo, cuando algunas empresas tomaron la determinación de no reconocer las comisiones dentro del ingreso a base de cotización. Es cuando el juez dice, esos valores son constitutivos de salario, reliquide, por favor, y pague la seguridad social sobre esos valores que quedaron por allí pendientes. Y en los casos de fuero de maternidad, pues sencillamente cuando la persona es despedida estando en estado de embarazo, o recuerden que también hay un fuero de maternidad para los padres, cuando la persona labora, su esposa está en estado de embarazo y esta persona depende económicamente del trabajador, pues ese trabajador no podría ser despedido durante el tiempo de la maternidad. En este caso, pues el juez determina un fuero de maternidad y también exige unos pagos a la seguridad social y en algunas oportunidades también un reintegro de estas personas a su sitio, a su vida laboral. Bueno, entonces estos pagos a través de planilla tipo J, que es lo que nos está recordando aquí la resolución. Acerca de la planilla tipo O, entonces recuerden que hay unos beneficios que había establecido la UGPP. La planilla tipo O es para pago de beneficios para fiscales de la UGPP. Se refiere a estas empresas que adeudan en este momento dineros a la UGPP, pues por concepto de seguridad social. Cuando se hacen los procesos de fiscalización o cuando se hacen procesos sancionatorios, en ese caso, pues ¿qué hace la UGPP? Pues cobra los valores correspondientes más los intereses más las respectivas sanciones y en ese caso pues hay un número determinado de empresas que están por allí endeudadas con la UGPP. En ese caso, esta resolución lo que nos dice es tenga en cuenta que la planilla tipo O, se va a poder utilizar para el pago de beneficios para fiscales de la UGPP, se va a poder pagar la salud, se va a poder pagar la pensión, los riesgos laborales y los parafiscales. Todo se va a poder pagar dentro de esta planilla tipo O. Ojo,
importante que las empresas, para poder utilizar este tipo de planilla, estén registradas en la base de datos de la UGPP. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque van a tener unos beneficios. Entonces, hay dos posibilidades de ponerse al día con esos dineros adeudados a la UGPP por concepto de seguridad social. La primera es por terminación por mutuo acuerdo. Es cuando la empresa ingresa a la página, hace la solicitud para que la UGPP efectivamente valide, estudie y le envíe una respuesta. Y una vez envíe la respuesta positiva, pues la OGPP ingresa a esta empresa dentro de una base de datos. Cuando la empresa vaya a utilizar la planilla tipo O a través del operador de información, va a encontrar que está registrada en esa base de datos y le van a otorgar unos descuentos o unos beneficios. Bueno, hay unos requisitos importantes que se deben cumplir por parte de la empresa. Primero, que la empresa haya sido notificada del 27 de diciembre de 2019. Si fue notificada por parte de la OGPP antes de esa fecha, entonces ya va a tener la posibilidad de acceder a este beneficio. Segundo, presentar la solicitud y acreditar el pago antes del 31 de diciembre de 2020. Bueno, ojo, se amplió ese plazo. Recuerden que estaba solo vigente hasta 31 de octubre del 2019. Ahora no. Ahora tenemos terminación por mutuo acuerdo, va hasta diciembre 31 de 2020. Bueno, tener en cuenta el último acto administrativo que haya sido enviado o notificado por parte de la OGPP y que este acto administrativo no tenga, no adquiera firmeza o vencimiento. ¿Cuáles son los beneficios? Pues va a tener la posibilidad de acceder a unos descuentos del 80% en los intereses más el 80% en las sanciones. Ojo, 80 en intereses más 80 en sanciones. Estos son unos valores de verdad que valen la pena. Bien, recuerden que a través del operador de información, cuando paguen, entonces, como ya están registrados en la base de datos del OGPP, sencillamente lo que hace el operador es calcularle el porcentaje que tiene que pagar, que en este caso es el 20% solamente de los intereses. Las sanciones, cuando vayan a pagar las sanciones que se pagan allá en el Banco Agrario, allá también van a estar figurando en una base de datos y les van a decir cuál es el descuento al cual tienen derecho, que también va a ser del 80% en este caso. Bien, entonces terminarían pagando finalmente el 20% de los intereses más el 20% de la sanción, y estos son unos beneficios que definitivamente valen la pena. Bueno, entonces recuerden el procedimiento: registrarse en la página de la UGPP, hacer la solicitud, y una vez tengan allí la respuesta, ya van a quedar incluidos, ingresan al operador de información, utilizan la planilla tipo O, y ahí ya va a estar registrado o marcado el descuento para que ustedes paguen solamente lo que corresponde de acuerdo a esta condición. Bueno, la otra posibilidad de dar por terminadas estas deudas, conciliación judicial en primera o segunda instancia. Bien, entonces para las empresas que iniciaron un proceso eh, a nivel judicial en contra de la OGPP, entonces también hay unas condiciones. Dice, si el proceso fue demandado antes del 27 de diciembre del 2019. Segundo, la solicitud de conciliación y pago iría hasta el 30 de junio del 2020. Y tercero, no debe existir sentencia o decisión judicial en firme para estas empresas. Entonces hay unos descuentos del 70% y del 80%. 80% se descuentan intereses y sanción cuando el proceso está en primera instancia, 70% en intereses y sanción cuando está en segunda instancia. Bueno, entonces ahí van a tener esta posibilidad también. Hay que hacer el registro, claro, hay que hacer la solicitud, y una vez ya se determine por parte de la UGPP, entonces ya van a tener la posibilidad de acceder a través del operador de información con la planilla tipo O y realizar estos pagos aprovechando estos descuentos, estas amnistías que son definitivamente no se pueden dejar pasar. Bueno, otra modificación que trae la resolución 454 se refiere a los estudiantes de posgrado en salud. Bueno, entonces el estudiante, el cotizante tipo 21, es una persona que está realizando un posgrado en cualquiera de las ramas de la medicina, y en ese caso la universidad en la cual está adelantando el posgrado le paga la salud y le paga los riesgos laborales. Entonces acá lo que se cambia por ahora es el nombre. Ahora dice, el cotizante 21 va a ser estudiante de posgrado en salud y residente. Bueno, va a tener esa eh, característica. Se va a pagar la salud y se van a pagar los riesgos laborales por parte de la universidad en la cual está adelantando estos estudios o esta labor. Se va a pagar mediante una planilla tipo E, pero ahora el ministerio va a disponer
de una base de datos y en esa base de datos, cuando se pague el estudiante, el cotizante 21, pues se revisa que figure efectivamente allí en esta base de datos y si figura allí, le permite efectuar el pago sin problema y si no figura, aparecerá la glosa de error indicando que esta persona no figura y que debe pagar tanto la pensión como la caja de compensación, aparte de la salud y los riesgos laborales. Bueno, entonces, esta es la modificación que se tiene por allí prevista para tal efecto. Acerca del trabajador penitenciario, como les dije al principio, es un cotizante nuevo, que es el cotizante 64. El trabajador penitenciario se va a pagar mediante una planilla tipo Y. ¿En qué consiste esta figura? Mire, las personas naturales o jurídicas que contraten a las personas que están privadas de la libertad para realizar algún tipo de trabajo, bueno, trabajo en cuanto a manualidades y todo el tipo de producción de manufactura que ellos realizan allí, desde su reclusión, entonces va a tener la posibilidad de afiliarlos a riesgos laborales, solo riesgos laborales. Se pueden reportar novedades, pero las novedades van a ser solamente de tipo informativo, teniendo en cuenta que estas personas van a pagar siempre los 30 días completos de riesgos laborales. Entonces las personas naturales o las personas jurídicas que contraten a las personas que están privadas de la libertad, lo pueden hacer, claro, a través del IMPEC, se firman esos acuerdos, esos convenios y se pagarían entonces los riesgos laborales de este nuevo tipo de cotizante que es el trabajador penitenciario. Bien, entonces ahí tenemos un nuevo tipo de cotizante que también vamos a tener la posibilidad de empezar a utilizar. Acerca de hay otro tipo de cotizante que es el 54. Se refiere al prepensionado de entidades públicas en liquidación. Entonces las personas que ya están allí dentro de ese retén de pensiones, personas a las cuales les faltan 3 años o menos de 3 años para poder obtener su pensión y cuando estas empresas entran en liquidación, pues van a tener una condición que es el cotizante 54, el prepensionado. A través de este cotizante solamente se van a hacer los aportes a salud y pensión que le corresponden a la persona mientras completa sus requisitos y obtiene esa pensión y se podrá pagar a través de una planilla E de empresa, una planilla A, que es la planilla adicional, una planilla M, en caso de que se requiera hacer algún tipo de corrección de marzo del 2014 hacia atrás, la planilla N para hacer cualquier tipo de correcciones, la planilla O, que es el caso que acabamos de mencionar para los parafiscales de la UGPP, o la planilla tipo U, que es la que utilizaría la UGPP. Esta planilla es de uso exclusivo de la UGPP en caso de que se requiera hacer algún tipo de liquidación ya por parte de la entidad cuando se agotaron todas las instancias respecto a los pagos de seguridad social de alguna empresa. Entonces, lo que por ahora está allí contenido es esta situación. Recuerden entonces, hagan sus preguntas, por favor. Síganos acá en las redes sociales. Si no alcanzan a estar ahorita en esta transmisión en vivo, vamos a dejar disponible este video para que lo puedan revisar directamente en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. Y también a través de estas redes pueden hacer sus preguntas, que vamos a estar muy atentos también a responder las dudas que ustedes tengan sobre estos temas. Bueno, acá nos pregunta Paula Andrea Barbosa y nos dice, ¿cómo hacemos para que no cobren pensión a los desempleados? Solo quiero pagar EPS. Bueno, pues Paula Andrea, claro que es un tema de actualidad, no está dentro de lo que estamos discutiendo en este momento, pero por ahora lo que ha establecido el gobierno sencillamente es una reducción en el aporte a pensión. Entonces, no se paga durante los meses de abril y mayo el 16%, sino que solamente se paga el 3%, que es un alivio efectivamente para todos los pensionados y los independientes trabajadores dependientes también, que quieran acceder a este beneficio lo pueden hacer. Es un alivio el que hasta ahora se ha establecido por parte del gobierno. Otros alivios o alivios para independientes, pues son los créditos que ha establecido por allí el gobierno, que tendríamos que acercarnos directamente a los bancos y averiguar acerca de esos créditos para independientes profesionales que tienen algunas garantías con el fondo de garantías que se ha adoptado para ese fin. Entonces, por ahora no se han hecho más modificaciones sobre estos temas, Paula Andrea, y pues nos toca estar atentos a las otras medidas que establezca por allí el gobierno nacional. Bueno, eh, dice, ¿cómo cambio de planilla si estoy desempleada y no me alcanza para pagar pensión? Quiero pagar EPS. Bueno, sí, lo acabamos de mencionar. Abril y mayo se puede pagar la salud y la pensión. La pensión se puede reducir ese porcentaje solamente al 3%. Y esperemos
a ver si de pronto más adelante, como teniendo en cuenta que se ha extendido todo el tema de la cuarentena, de la emergencia sanitaria, esperemos a ver qué otras medidas adopta el gobierno al respecto, pero por ahora solo está definido los meses de abril y los meses de mayo para poder efectuar estos pagos. Laura Catalina nos dice buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por este espacio. Ustedes saben si se hará prórroga al decreto 558-2020 para nómina de junio, dado que aún decretaron extender el aislamiento obligatorio y que muchos sectores aún no se han reactivado económicamente. Laura Catalina, tampoco es el tema que estamos aquí tratando, pero te voy a dar respuesta. Mira, el decreto 558 tiene un artículo que es el 26 que se refiere a la exoneración de pago de intereses de mora por los pagos extemporáneos de la Seguridad Social y parafiscales. Claro, ese decreto estaba amarrado a la duración de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria iba hasta el 30 de mayo y se acaba de extender hasta el 31 de agosto. En tal sentido, esa exoneración de pago de intereses de mora también debería extenderse y tal como lo establece la medida, dice un mes calendario posterior a la terminación de la emergencia sanitaria no se cobrarán intereses de mora, quiere decir que hasta el 30 de septiembre no se podrán cobrar intereses de mora de acuerdo a lo que está establecido en esas normas, y a partir del 1 de octubre se empezarán a cobrar los intereses de mora. Bueno, entonces tengan en cuenta esto. ¿Qué más hablan acá? Bueno, cambio de planilla. Eh, Listo. Por ahora está determinado eso y esperemos a ver qué otras normas salen al respecto. Sigamos entonces con los cambios de la resolución 454. La otra modificación importante se refiere a la validación de bases de datos de personas que pertenecen al régimen de excepción. Bueno, ¿quiénes pertenecen al régimen de excepción? Todos sabemos, los militares, las personas del magisterio, las personas que figuran en la nómina de Ecopetrol y las personas de Gold Frontino Mine. Bueno, estas personas ahora van a estar incluidas dentro de una base de datos y cuando el operador de información vaya a realizar el proceso, cuando la empresa lo haga a través del operador de información, pues el operador lo que hace es que valida contra la base de datos y verifica que la cédula, el tipo de documento y la cédula de esas personas que pertenecen o dicen pertenecer a este régimen de excepción, efectivamente figuren allí. Si figuran ahí, no va a haber problema porque les va a permitir realizar el pago sin el aporte a pensión. Si no figura, pues ahí va a aparecer el mensaje de error y les va a solicitar que por favor realicen el pago a uno de los fondos de pensiones. Sencillamente es la validación que se está realizando en este momento acerca de ese tema. Viene otra modificación importante, novedades de ingreso. Bueno, las novedades de ingreso, entonces normalmente marcamos una X para novedades de ingreso y efectivamente sabemos que un trabajador dependiente tiene que marcar el ingreso a todos los subsistemas, es decir, a salud, a pensión, a riesgos y a parafiscales. Pero aquí nos da la posibilidad de marcar una R en el mismo campo de ingreso y esto quiere decir que la persona está ingresando solamente a riesgos laborales. Claro está, aplica para independientes que son los que pueden ingresar o retirarse solamente de riesgo laboral. Los dependientes siempre van a tener que aportar a todos los subsistemas. Bien, la otra opción es marcar una C. En la misma posición de ingreso se marca una letra C mayúscula y esto indica que esta persona está ingresando a una caja de compensación. Entonces, también esta medida aplicaría o esta figura solamente para independientes, que son los que tienen la posibilidad de ingresar o retirarse de una caja de compensación de manera opcional. Bueno, respecto a los retiros, entonces dice, ahora se va a marcar X cuando la persona se retira de todos los subsistemas. Claro, yo marco X, la persona se entiende que se retira de salud, pensión, riesgos y parafiscales. Pero si marco una P en el mismo campo donde se marcaba la novedad de retiro, esto implica que la persona se retira solo de pensión. Bueno, y aplica para estos casos en los cuales la persona completa sus requisitos, obtiene su resolución, empieza a recibir su mesada y la empresa determina que esta persona sigue laborando durante algún tiempo determinado allí en la empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Marca una novedad P de retiro, lo retira de pensión, esa novedad P va acompañada de pago, ojo, no puede ir en ceros, y la persona va a seguir activa en la empresa y va a seguir haciendo aportes en salud, en riesgos y en parafiscales. No va a seguir haciendo aportes en pensión porque ya obtuvo sus requisitos, ya está recibiendo su mesada pensional y la empresa determina que esta persona puede seguir laborando allí. Bueno,
Cosa diferente sucede con las entidades públicas, porque allí, pues normalmente cuando la persona completa sus requisitos, pues lo que hacen es que lo retiran de la empresa. Y recuerden que la entidad pública tiene una edad de retiro forzoso que es 70 años, ¿no? Ya la persona que tenga su pensión y que complete esta edad, pues ya de manera obligatoria tendría que retirarse, dando alcance a este tema del retiro forzoso de las entidades públicas. Bueno. El Fondo de Solidaridad Pensional se va a seguir, claro, ustedes saben que la persona que devengue más de 4 salarios mínimos tiene que hacer un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, entonces hay que tener en cuenta este aporte también, que es un aporte que asume directamente el empleado, entonces acá nos dice se sigue aportando y ahí nos da todas las condiciones para hacer el cálculo del Fondo de Solidaridad Pensional y no solamente los trabajadores activos, sino los pensionados. Recuerden que los pensionados también hacen aportes a Fondo de Solidaridad Pensional cuando su mesada sobrepasa los 10 salarios mínimos o los 20 salarios mínimos, incluso algunos que ya sobrepasan los 4 salarios, deben hacer aportes a Fondo de Solidaridad y a cuenta de subsistencia. La otra modificación importante que trae la resolución, ojo, a partir del 1 de julio, mes 07, 1 de julio, es importante que se marque en la misma columna donde anteriormente se marcaba X cuando se trataba de un salario integral. Ahora vamos a marcar una letra F cuando se trate de un salario fijo o una letra V cuando se trate de un salario variable. ¿Listo? A partir del 1 de julio, quiere decir, en julio, cuando yo esté reportando la seguridad social de junio, tengo que ya empezar a marcar esta novedad para que no vaya a tener ningún tipo de rechazo por parte del operador de información. Bien, a partir del 1 de julio es obligatorio que los salarios se marquen como integral, fijo o variable. Y tengan en cuenta, por favor, la connotación de salario fijo o variable. Si yo le digo a una persona que le voy a pagar 1 millón de pesos como salario y duro todo el año pagándole 1 millón de pesos, sin modificar esas condiciones, eso es un salario fijo, sencillamente. Bueno, luego, si le digo a la persona que le voy a pagar 1 millón de pesos, pero le voy a pagar unas horas extras en caso de que se quede o supere las horas totales elaboradas, o le voy a pagar unas comisiones en caso de que cumpla algunas metas o algunos temas definidos internamente por la compañía, se trata de un salario variable. Bien, no podría determinar que un salario fijo le estoy pagando horas extras o comisiones porque entonces ya pierde su condición de fijo. Tengan en cuenta eso. Entonces se debe marcar fijo, variable o integral. A partir del 1 de julio se marca la letra y esto va dentro de los archivos que empiecen a pagar con la seguridad social del mes de junio, que se paga durante el mes de julio. Bueno, otra validación que viene para 1 de julio. Así como tenemos validación de base de datos única de afiliados, y es que cuando ustedes van a pagar a través de un operador de información, pues lo que hace sencillamente el operador es verificar que la EPS de la persona coincida con la que está en la base de datos única de afiliados. Igual pasa con el RUAF, Registro Único de Afiliados. Entonces van a pagar a través del operador, el operador valida que el fondo de pensiones de la persona coincida con el que está en el Registro Único de Afiliados. Ahora vamos a tener otra validación adicional y es respecto a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Entonces se va a verificar que la ARL del aportante coincida con la del cotizante. Sabemos que la empresa es la encargada y la responsable de escoger su ARL. Aquí se va a validar sencillamente y esta validación aplica solo para dependientes. Para independientes no aplica. Bueno, entonces tengan en cuenta esta validación también que vendría a partir del 1 de julio y les va a dar ahí varias opciones, ¿no? En caso de que coincida la información del aportante, coincida la información del cotizante, pero no coincida la información de la ARL, les va a dar varias opciones para que se haga la modificación o se actualice sencillamente y ustedes tengan la posibilidad de hacer los pagos de manera correcta. Bien. Eh, bueno, aquí nos siguen preguntando acerca del decreto 558. Si pago 3% de pensión del trabajador, este debe cotizar luego el 13 restante, es decir, se le verá afectada las semanas cotizadas. El beneficio es para la empresa, pero ¿qué tanto afecta al trabajador? Las semanas le siguen contando normal. Bueno, Nicolás, sí, hemos determinado espacios para este tipo de dudas, pero la voy a resolver, Nicolás. Mire, en este momento las personas que opten por pagar el 3% en pensión durante los meses de abril y mayo no quedan en deuda, no quedan en deuda
ni con la administradora de pensiones, ni con el sistema de seguridad social, y la OGPP no va a llegar a sancionarlos porque le estamos dando cumplimiento a un decreto legislativo que tiene carácter de ley, sencillamente. Bueno, si la persona pregunta acerca de las semanas cotizadas se le van a sumar, sí se le van a sumar, pero es que este 3% que se está pagando solo corresponde al seguro previsional y a la cuota de administración que manejan los fondos de pensiones, o sea que aquí no se está haciendo ningún aporte a pensión por vejez. Esto implica que al finalizar la historia laboral de estas personas que pagaron sobre el 3%, tendrán que recuperar ese tiempo, tienen que trabajar esos 2 mesecitos más para que esa plata se vea efectivamente allí reflejada. Pero ahorita no quiere decir que estén en mora. Ahora, si la empresa quisiera, antes de finalizar la historia laboral del trabajador, o si las condiciones económicas mejoran, pues puede hacer una corrección y decir planilla tipo N, pagué 3%, tenía que haber pagado el 16, la diferencia es lo que tendría que pagar. Tengan en cuenta que no hay intereses de mora por estos meses, entonces no tendría ninguna dificultad. Bueno, sencillamente a eso se refiere este tipo de beneficio. Eh, bueno, ¿cuál es el porcentaje de descuento sobre los aportes a realizar como beneficiario para pago de aportes y mora? Bueno, los intereses son los que establece normalmente de manera mensual la superintendencia bancaria. Sencillamente ahorita no habría ese cobro de intereses, pueden pagar, pero ojo, por favor, no se relajen con los pagos porque entendemos que la situación económica de las empresas ha sido un poco complicada, pero recuerden que cuando hay 2 meses consecutivos sin pago, se suspende el servicio de salud, ¿no? Entonces, la idea no es llegar a eso porque cuando haya esa falta de pagos, pues la EPS sencillamente no va a prestar el servicio y ahí se va a ver bastante afectado el empleado. ¿Bien? Bueno, eh, seguimos entonces con la resolución 454 y otra modificación importante, pero esta ya a partir del de octubre, 1 de octubre, ojo porque las empresas que manejan pensionados, ¿sí? Muchas empresas todavía tienen pensionados y aparte también los fondos de pensiones van a tener una modificación importante en la planilla tipo L. La planilla tipo L se utiliza para reliquidación de aportes, reliquidación de mesada pensional. Es cuando el pensionado determina que no está de acuerdo con la liquidación que le han realizado de su pensión, solicita una verificación, el fondo revise y efectivamente le da la razón y hace una reliquidación de la mesada pensional. Entonces, esa planilla L de reliquidación que solo aplica para las empresas o para las entidades administradoras que tengan pensionados a su cargo, entonces va a tener ahora 2 líneas. Una línea donde me va a decir cuál es el pago inicial que se hizo y otra línea donde me va a decir la corrección. Es decir, esto se va a manejar igual a una planilla tipo N. Eso es lo que va a cambiar en planilla L de reliquidación a partir del 1 de octubre de 2020. Esos son los cambios que estaban determinados a través de esta resolución. Bueno, los aportes de pensionados. Recuerden que los aportes de pensionados tuvieron las modificaciones. Acá nos está recordando la norma. Nos dice desde el 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, el aporte en salud para el pensionado que tenga una mesada igual a un salario mínimo será del 8% a la salud. Si su mesada está entre 1 y 2 salarios mínimos, será del 10%. Y cuando su mesada exceda los 2 salarios mínimos, será del 12%. Bueno, esos son los porcentajes que se aportan a la salud. Bien, a partir del 1 de enero del 2022, entonces el aporte de los pensionados que tengan una mesada igual a un salario mínimo será del 4% a la salud. El que tenga entre 1 y 2 salarios mínimos como mesada aportará el 10%, perdón, y los que tengan unas mesadas superiores a 2 salarios mínimos aportarán el 12%. Eso es lo que está por ahora determinado y lo que nos está recordando justamente aquí la norma. Entonces, ojo con estas modificaciones para que no se vayan a sorprender, hablen con sus software de nómina, con sus empresas para que puedan hacer estos ajustes, para que tengan la posibilidad de hacer las pruebas del caso y los primeros días del mes de julio, cuando ya se empiecen a aplicar estos cambios, estas modificaciones, pues estemos aquí ya muy atentos y tengamos todo de primera mano. Bueno, entonces recuerden, 1 de julio, modificación de marcación de salario que tiene que ser integral, fijo o variable.
a partir del 1 de julio también, entonces la validación de la base de datos de riesgos laborales para verificar que efectivamente se está pagando la ARL correcta, y a partir del 1 de julio se empieza a revisar o a validar la base de datos de los cotizantes 21, que son los que estudiantes de posgrado en salud y residentes, así se denomina ahora ese tipo de cotizante, para que sepan entonces ustedes que estas modificaciones están vigentes, que se determinaron a través de una medida que es la resolución 454 de marzo del 2020. Allí está totalmente claro, es una medida que está vigente, no tiene nada que ver con todos estos temas de COVID-19, de pandemia, ni de emergencia sanitaria, ni de emergencia económica, son temas totalmente aparte que se habían decretado antes de que iniciara todo este tema de la pandemia. Entonces, son temas de obligatorio cumplimiento que desde luego vamos a estar muy atentos, primero para informarles, segundo para orientarles acerca de estas modificaciones que se realicen y que ustedes puedan realizarlas sin ningún inconveniente. Estamos trabajando también en nuevas herramientas que les van a facilitar a ustedes todos estos procesos. Entonces, muy atentos a nuestras redes sociales porque por allí estaremos indicándoles acerca de estas nuevas herramientas. Bueno, eh, el alivio económico continúa para junio. Bueno, Laura, no. Estemos atentos, por favor, a las normas porque por ahora la reducción del pago en pensión, como lo establecía el decreto de manera muy clara, era durante los meses de abril y durante los meses de mayo, no más, abril y mayo. Esto se ve reflejado en la seguridad social que se paga en mayo y en junio. Bueno, no más. Si el gobierno determinara ahorita hacer algún tipo de prolongamiento de esta medida, tendría que establecerlo a través de un nuevo decreto. Por ahora no está definido. Bueno, eh, usted comentó que las personas pensionadas que sigan trabajando en la empresa simplemente se les hace aportes a salud, ARL y caja pensiones cero, pero si esa persona no se pensionó, sino que reclamó bono pensional y sigue trabajando y le llega a pasar algo como discapacidad por enfermedad común, ¿quién responde si no se hacen aportes a la pensión? Camilo Sinisterra Romero. Camilo, esa pregunta es muy importante. Mire, eh, hay personas efectivamente que no logran obtener sus requisitos para pensionarse y definitivamente dicen, pues no voy a completar ni el capital si estoy en un fondo privado, no voy a completar las semanas o no voy a completar la edad si estoy en el régimen de prima media. Entonces lo que hacen ellos es acudir a una figura que se llama devolución de saldos, si es un fondo privado, o indemnización sustitutiva, si es el régimen de prima media que administra Colpensiones. Si ese es el caso, ¿qué va a pasar? Pues que la persona, claro, va a solicitar esa devolución, lo ingresan dentro de una base de datos y va a tener un subtipo de cotizante que se denomina indemnización sustitutiva. Quiere decir que esta persona ya no está obligada a seguir realizando aportes a la pensión. ¿Listo? Si esta persona sigue laborando en la empresa, pues va a hacer aportes en salud, va a hacer aportes en riesgos y va a hacer aportes a caja de compensación. Si le llega a pasar algo como lo denomina en su pregunta, pues si es un accidente laboral o una enfermedad laboral, la ARL le va a prestar toda la cobertura, ¿bien? Si es un tema de origen común, pues la EPS le va a brindar el apoyo en salud, pero si esta persona lo que pretende ahorita es que fallece a raíz de alguna situación especial, pues ya no va a tener ningún tipo de cobertura a su familia, o si queda en estado de invalidez por algo diferente a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pues no va a tener cobertura por parte del fondo de pensiones porque sencillamente no completó sus requisitos. Bueno, entonces, ojo con este tema, pero voy a aprovechar acá unos minutos que nos quedan y les voy a contar algo de que pasó en una empresa hace muy poco tiempo, y es que una persona reclamó esa devolución de saldos, claro que sí, entonces ya no tenía derecho a su pensión por vejez, pero pues esta persona desconocía el tema y lo que hizo fue que en la misma empresa donde entró a laborar, le siguieron haciendo sus descuentos para pensión, y estos descuentos, el fondo de pensiones, que era un fondo privado, los empezó a recibir y recibió los aportes, aunque él ya había recibido su devolución de saldos. Y más adelante tuvo una situación, y es que tuvo un accidente que lo dejó en una situación de discapacidad. Bueno, cuando él fue a reclamar al fondo de pensiones, el fondo le dijo, pues no hay derecho porque usted ya reclamó su devolución de saldos. Y pues él agotó todas las instancias de proceso jurídico hasta que llegó a la corte. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la corte al respecto?
la Corte determinó lo siguiente. Dijo, pues ahí es claro que ya reclamó la devolución de saldos y no tiene derecho a la pensión por vejez, pero en el momento en que el fondo de pensiones empezó a recibir los aportes y empezó a depositarlos allí en la cuenta de esta persona, entonces debe dar una cobertura de pensión por invalidez. De manera que por el hecho de haber recibido los aportes, este fondo fue condenado a pagar la pensión por invalidez de esta persona. Entonces miren que son situaciones muy puntuales. Obviamente ya los fondos pues están verificando mucho el estado actual, las condiciones de las personas que hacen los aportes allí para evitar que se repita esta situación, pero miren que son las situaciones que ya, por las cuales ya hay jurisprudencia en los temas de ley. Eh, bueno, Diego Andrés Castro me dice que cuáles son los cambios. Un resumen, Diego, ya estamos casi finalizando. A partir del 1 de julio se tiene que marcar en los archivos planos o si usted hace la captura de manera individual, tiene que marcar el salario X si es integral, F si es fijo y V si es variable. A partir del 1 de julio se va a hacer una validación de las ARLs que está reportando la empresa contra la base con las que estén registradas en la base de datos y a partir del 1 de julio se va a hacer una validación por parte del operador con una base de datos que suministra el Ministerio de Salud y Protección Social de los estudiantes que estén realizando estudios de posgrado en cualquiera de las ramas de la medicina. Bueno, y a partir del 1 de octubre se empieza a revisar una modificación que hay en planilla LR liquidación para pensionados. Eso es lo que por ahora estamos determinando. Mónica pregunta a los empleados que soliciten se paguen pensión con el 16% se debe hacer. Claro que sí. Mónica, si el empleado no ha visto afectado su ingreso y si la empresa no ha visto afectado su flujo de caja y tiene las condiciones, pues puede seguir efectuando el pago del 16%, no pasa nada. Si no lo quiere hacer, pues paga el 3%. Y si algunos optan por pagar el 3 y otros el 16, pues ¿qué tiene que hacer la empresa? Dividir las planillas. Unas planillas se van con el pago del 3, otras con el pago del 16, y ahí estaremos totalmente claros acerca de este tipo de situaciones. Bueno, entonces, eso es lo que se ha determinado por ahora por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Muy atentos, por favor, a estos cambios, muy atentos a las comunicaciones que vamos a emitir. Por acá nos pregunta Gloria Esperanza, si un trabajador tiene su resolución de pensión, ¿se debe retirar de la nómina para cambiar el tipo de cotizante? Bueno, Gloria, importante esta pregunta también. Miren, recuerden que la pensión, el momento en que la persona recibe su pensión, es una causal determinación del contrato de trabajo. Bueno, pero ojo porque eso tiene una condición, y es que la persona ya completa sus requisitos, hace el trámite, recibe una resolución de pensión en la cual le dicen, verificamos sus datos, validamos si cumple con los requisitos, si le vamos a otorgar su mesada a partir de tal fecha, y su mesada ha quedado tasada en tal suma, bien, pero para que la empresa pueda proceder al retiro, esta persona tiene que haber recibido la primera consignación de su mesada pensional en la nómina de pensionados. Una vez se cumpla con esta condición, ahora sí la empresa puede decir, procedemos con el retiro, teniendo en cuenta que la pensión es una de las causales de terminación del contrato de trabajo. Bien, eso entonces, lo que está por ahora establecido por acá. ¿Dónde encuentro toda esta información? Diego Andrés Castro Rodríguez, la resolución 454, Diego Andrés, es lo que estamos revisando el día de hoy. Resolución 454 de marzo del 2020, Ministerio de Salud y Protección Social. Ahí va a tener toda la posibilidad de revisar o tener acceso a esta información. Si usted desea, este video lo vamos a dejar aquí para que ustedes lo puedan revisar, disponible, revísenlo, compártanlo, coméntenlo y hagan las preguntas que ustedes tengan al respecto, no solamente en Facebook, sino también en YouTube. Ahí va a quedar disponible. Síganos en las redes sociales, estén muy atentos a la página de Pago Simple. Ahí tenemos también mucha información de interés, hay normatividad, hay videos, hay muchos tutoriales, hay muchos artículos que son de su interés, que son muy sencillos, que cualquier persona puede comprender de manera sencilla. Entonces, los invitamos para que nos sigan allí en las redes sociales. Vamos a estar muy atentos a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas. Les agradezco entonces muchísimo su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a estar muy atentos a través de todas estas redes sociales contándoles acerca de todos estos cambios y no olviden contar con su operador de información para poder sacar adelante todos sus procesos de autoliquidación de aportes y pagos de la seguridad social.
Les agradezco mucho por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad y no olviden nuestro eslogan, más que fácil, simple. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.